Ahí largamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Esto de poder tener sesiones virtuales nos permite que nos estén siguiendo y nos permite interactuar a distintos horarios. En la sesión anterior, uno de los expositores estaba en San Diego, Estados Unidos, y esto es seguramente una de las grandes enseñanzas o fortalezas que la tragedia del COVID-19, que tanto está impactando en la vida de este planeta y obviamente de nuestra sociedad argentina, puede dejarnos como enseñanza y como perspectiva. Estamos aquí en este segundo ciclo organizado por la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho para reflexionar desde una perspectiva filosófica cuál sería, cuál podría ser la mirada desde la filosofía del derecho frente a este tema. En esta ocasión vamos a dialogar con tres distinguidos juristas por orden alfabético y así se va a producir la presentación de sus distintas exposiciones. El profesor Marcelo Alegre, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires y docente en la New York University School of Law, además de director del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires. El profesor Alegre va a hablar acerca de ciertos problemas que desde la filosofía de la democracia presenta, en algunos casos específicos, el tema del COVID. Luego de la exposición de Marcelo, Eduardo Méndez, profesor adjunto de Filosofía del Derecho también de la Universidad de Buenos Aires, doctorando en esa institución y especialista de la filosofía del derecho en clave ideológica, a partir de los trabajos de nuestro recordado profesor Carlos Cosio, va a exponer justamente ciertas reflexiones que proporciona el COVID a la luz de la perspectiva filosófica, ecológica, también procurando ejemplificar con algunos supuestos en particular. Finalmente, la profesora Daniela Zabaleta, abogada de la Universidad Católica Argentina, diploma de honor, magíster en Derecho Civil y Patrimonial y especialista en bioética, nos va a plantear un caso particular dentro de las muchas aristas que se han venido produciendo alrededor de este asunto. Si surgiera la posibilidad de obtener una vacuna que cure el COVID-19, ¿qué argumentos a favor o en contra podrían proporcionarse para aceptarla o no por parte de pacientes y en definitiva por parte de los ciudadanos? Uno de los tantos dilemas, como muchos otros, que han sido tratados el lunes pasado, que seguramente serán tratados aquí hoy y que serán tratados el próximo martes, porque el lunes próximo es feriado por la muerte del general Güemes, salteño, como yo, digo esto como un dato anecdótico, y por lo tanto la tercera y última sesión de este ciclo va a tener lugar el día martes. Aviso entonces para que queden ya todos formalmente notificados. Para la Asociación Argentina es un verdadero honor, es un gusto poder contar con ustedes tres, a quienes conocemos en muchos casos desde hace ya mucho tiempo y hemos trabajado juntos a través de distintos eventos y actividades, reflexionando sobre las distintas problemáticas que ofrece la realidad desde la lógica de la filosofía del derecho. Ambos representan escuelas de pensamiento diversas y esta es una de las claves sobre las que reposa el trabajo de la Asociación Argentina. Procurar reunir a todos aquellos que están vinculados con el pensamiento filosófico, no importa su procedencia, más que el rigor científico y el interés en tratar de averiguar, de discernir, de procurar encontrar una mejor coexistencia social. Es, como digo, un honor, un placer compartir con ustedes. Los voy a dejar ahora en manos del profesor Diego Luna, docente también de la Universidad de Buenos Aires. Él es el coordinador y articulador técnico de este encuentro
Ustedes tienen, como ya sabemos, 15 minutos de exposición, luego de lo cual habrá un turno de diálogo entre los asistentes y ustedes mismos. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a los que no nos escuchan ahora, pero a través de la plataforma de la asociación pueden hacerlo luego, porque esta es una alternativa que también se presenta. Esto se va a grabar y queda a la disposición para continuar el diálogo científico. Muchas gracias. Diego, queda en tus manos el micrófono. Muchas gracias, Renato. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el público asistente. Tenemos alrededor de 40 personas que nos están siguiendo en vivo en este momento por la plataforma de Facebook de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Solamente voy a hacer un breve anuncio importante porque a partir de este segundo ciclo, tratando de mejorar y siguiendo algunas sugerencias que nos han hecho después del primer encuentro, vamos a implementar la emisión de certificados de asistencia a quienes presencien en vivo el evento. Para eso ustedes van a ver en la misma publicación en la que se está transmitiendo el video en Facebook un link para poder suscribirse y obtener el certificado de asistencia. Se va a emitir a quienes lo presencien en vivo durante la jornada de hoy. Vamos a hacer lo mismo para el próximo encuentro y quienes hayan asistido al primero, en todo caso le pedimos que se comuniquen por medio de la plataforma e implementaremos algún mecanismo para poder hacerle llegar también el certificado a quienes presenciaron el primer encuentro. Dicho esto, entonces, le paso la palabra al doctor Marcelo Alegre y como hicimos en el encuentro anterior, quienes quieran formular preguntas que serán transmitidas a los oradores luego de las 3 exposiciones pueden formularlas directamente en el chat de la plataforma de Facebook. Es tuya. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a los amigos de la asociación, Renato, Diego, Juan Pablo. Aprovecho para decirles que como cada vez que me invitan a una actividad de la asociación, si me llama el tesorero y le paso los datos de mi tarjeta, me encantaría asociarme. Bueno, lo que pensé para hoy es listar una serie de problemas vinculados más con preguntas que con respuestas a lo largo de distintas disciplinas normativas o distintas áreas filosóficas. Son problemas que enfrentamos a partir de esta pandemia y que de alguna forma interpelan presupuestos previos, valores asentados a través de distintos esquemas teóricos, distintas teorías de la justicia. Y lo que quiero es preguntarnos, más interesado en el diálogo posterior que en mi exposición inicial, preguntarnos si estas viejas ideas tienen que ser revisadas o no a la luz del desafío que nos plantea la pandemia. Empiezo quizás por el plano más abstracto, el de la justicia global, que es un área de preocupaciones filosóficas que se ha desarrollado mucho en los últimos 20 años, aunque no exclusivamente en los últimos 20 años, pero se ha desarrollado mucho en este siglo, y que concierne en pensar los problemas de la justicia más allá de las fronteras, es decir, romper un poco uno de los presupuestos de la filosofía política contemporánea, que es ceñirse al marco del Estado-Nación cuando nos preguntamos acerca de los deberes de justicia del Estado, etcétera, etcétera. La justicia global en ese sentido, la preocupación por la justicia global se ha centrado en cuestiones de derechos, la cuestión de la pobreza global, el alcance de los derechos humanos y también en cuestiones institucionales, en aspectos institucionales para realizar aspectos necesarios para realizar el proyecto de la justicia global. Y entre los partidarios de la justicia global, los globalistas,
se destaca la idea de un gobierno global, de una democracia global. Yo pienso que lo que el COVID ha provocado a los teóricos de la justicia global es un baño de realismo, es decir, la necesidad quizás de postergar este sueño de un gobierno global, dejando entre paréntesis si es un sueño o es una pesadilla. Había razones antes de la pandemia para tratar de, digamos, postergar el sueño de un gobierno global. En mi discusión con los globalistas yo siempre afirmo que es mucho más importante que haya democracia en todo el globo a que haya democracia global, es decir, a que haya un gobierno global democrático. Hay un prerequisito para eso, que es la extensión y la universalización de la democracia. Y creo que el eje tiene que estar puesto allí. Pero lo cierto es que estas grandes cuestiones de la globalidad ahora dan paso a cuestiones más concretas. Y creo que la teoría de la justicia global tiene que empezar por lo básico, que es la provisión de bienes públicos globales y la confrontación de males públicos globales. Por ejemplo, las distintas pandemias. Y entonces creo que este baño de realismo podría llevar a que los teóricos de la justicia global avancen en la idea de un protocolo global contra la pandemia y a repensar el rol de la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, desde la teoría de la democracia y la Constitución, hay una serie de preguntas que se están como manifestando de manera muy frecuente. ¿Cuánta restricción de derechos es aceptable respecto de las políticas públicas para enfrentar la pandemia? Yo en este punto quiero defender un principio, que es un viejo principio liberal, pero que parece estar suspendido en estos tiempos de emergencia, que es la defensa del principio de reserva, la vieja idea de que todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Esto está, como todos sabemos, consagrado en nuestra Constitución. Pero parecería que en estos tiempos de pandemia se ha revertido esa lógica. Y entonces la idea es confinar a todo el mundo y todo está prohibido, a menos que la autoridad de a poquito va a cuentagotas autorizando una u otra actividad. De alguna manera las imágenes que son tan importantes para enmarcar los problemas públicos, en este caso la imagen que prepondera es la de la circulación del virus. Entonces no hay que salir y hay que confinarse, y no se puede salir a caminar, no se puede tomar sol, porque si no sale a circular el virus, o salimos a buscar al virus. Quizás una imagen más apropiada es la imagen del riesgo de contagio, del contacto y el riesgo de contagio. Y si eso es así, un montón de actividades donde el contacto entre las personas es mínimo o no existe, quedarían cubiertas por este principio de reserva, en el sentido de que todo aquello que no genere riesgos de contacto y de contagio son actividades que están permitidas, a menos que la autoridad las prohíba actividades de manera expresa puntual. El tercer problema es la puesta a prueba de las democracias liberales por la pandemia. El éxito inicial de China en contener el avance del virus hizo creer a muchos que eso proveía un argumento en favor de los regímenes autoritarios, en base a que supuestamente ellos tendrían una ventaja, no tener que atravesar todos los requerimientos que una democracia liberal exige para aprobar políticas públicas, y además se podía, en el contexto de un régimen autoritario, avanzar sobre la privacidad de las personas con controles
a través de los celulares, etcétera, etcétera. Yo quiero aquí no ser original, quiero hacer un argumento en favor de la democracia. El argumento de alguna manera está basado en una idea que el profesor Stephen Holmes defendió hace muchos años, que es la idea de que los controles y los mecanismos de contrapeso de la democracia liberal, además de responder a cuestiones de principio para contener los avances de las mayorías, para respetar a las minorías, además esos mecanismos de frenos y contrapesos están pensados para hacer las cosas bien, están pensados para gobernar bien. De manera que una democracia en pleno funcionamiento está en mejores condiciones de enfrentar una emergencia. Si los mecanismos de nuestra democracia hubieran estado funcionando a pleno, y a esto me refiero con un Congreso funcionando, un Poder Judicial funcionando, habría mayores controles y habría una mayor sensibilidad a los problemas de contexto para aplicar las políticas públicas sobre el COVID. Por ejemplo, se habrían escuchado más voces acerca de los riesgos de incremento de la violencia de género vinculado al confinamiento, a los riesgos de la brutalidad policial, a los excesos en la represión policial, a los asesinatos, la brutalidad policial que sucede cuando el Estado se maneja con prohibiciones lisas y llanas y no se apuesta en cambio a la responsabilidad de las personas, y también a las tendencias autoritarias en algunas provincias y en algunas intendencias. Las instituciones funcionando a pleno nos estarían protegiendo mejor frente a estos riesgos y en algunos casos frente a estos fenómenos autoritarios que estamos padeciendo. La otra discusión es bajo qué procedimientos se pueden limitar derechos. Se puede hacer a través de un DNU, se deben aplicar de alguna forma la normativa sobre declaración de estado de sitio. Aquí es importante, me parece, acudir al pensamiento teórico, politológico, constitucional sobre el presidencialismo latinoamericano. Siempre está la tentación en tiempos de emergencia de creer que los rasgos cesaristas del presidencialismo, decisionistas, son necesarios en situaciones de emergencia. Considero que eso es un error y di algunos ejemplos de por qué creo que eso no sucede. Pero es llamativo como un caso extremo de hiperpresidencialismo como el de la Argentina se ha convivido con cierta normalidad durante meses con el único poder de la democracia funcionando siendo el poder ejecutivo. Me llama la atención los escasos reflejos sociales, culturales, para demandar que funcione el Congreso y para demandar algo tan básico como servicio esencial, que es el funcionamiento del Poder Judicial. También quiero hacerme una pregunta acerca de qué nos aporta la teorización sobre la justicia en estos tiempos. Yo quiero aquí defender una idea o la relevancia de una idea que yo enseño mucho en mis cursos y sobre la cual hago mucho hincapié, que es la idea rawlsiana de la posición original. La posición original es un artificio, un método, una forma de entender las discusiones sobre la justicia, de encuadrar y regular las discusiones sobre la justicia, entendida en un sentido muy particular, que es las obligaciones del Estado respecto de las personas de quienes reclama obediencia. Estimado Marcelo, te interrumpo para señalarte que quedan 3 minutos. Muchas gracias.
una idea tan básica dentro de la tradición contractualista liberal como la posición original, si no funciona en tiempos difíciles, eso sería un gran argumento. Hay tres elementos que me parecen importantes en la posición original en relación ahora a pensar las políticas, las reacciones del Estado en tiempos de pandemia. Primero, la posición original es un enfoque ex ante, es decir, nos compromete a pensar los problemas públicos no luego de que ocurrieron, sino antes. Y preguntarnos si serían o no aceptables ciertas políticas públicas sin saber si nosotros seríamos en particular afectados o beneficiados o perjudicados por esa política pública. Creo que ese es el enfoque necesario en este tipo de problemas para evitar el particularismo y digamos, la resolución empírica particular de los problemas. Es decir, saber determinar cuáles son los principios en juego. La segunda idea es la idea de la imparcialidad, y la tercera que quiero enfatizar es la idea del maximin, o la idea de maximizar la posición mínima. En un contexto de situación de incertidumbre, cuando se piensan los principios de justicia, hay que pensar qué pasa si las cosas salen horriblemente mal. Hay que pensar cuáles son los peores outcomes, los peores resultados de las políticas públicas, y tratar de evitar esas instancias. Esto nos lleva entonces a pensar en quiénes son los máximos damnificados por las políticas públicas por la pandemia y tratar de proteger esa posición. Y ciertamente, como en otros casos, un grupo social muy afectado es el de los trabajadores informales y sus familias. Entonces yo creo que la teorización sobre la justicia liberal nos da argumentos para tratar en este momento de proteger al máximo la posición de las personas más desaventajadas. Y quiero terminar con un problema de justicia local, un problema específico de la justicia, que también requiere de alguna manera algún tipo de posición original para ser resuelto. Y se vincula con lo que yo llamo el problema más horrible, la pregunta más horrible, que es, en el caso de un colapso eventual del sistema de salud, ¿cómo deben asignarse los recursos escasos, como serían los respiradores y los equipos médicos que los operan? En este caso simplemente voy a mencionar las preguntas que estamos investigando en un grupo de investigación de distintas instituciones, donde está Eduardo Rivera López por la Universidad de Tela, Florencia Luna por Flaxo, Ignacio Mastroleo por SADAF, y yo y algunos otros investigadores por el Instituto Gioja. Y ahí lo que estamos viendo son documentos y protocolos de diferentes países del mundo que tratan de responder en una situación de escasez extrema, deben existir prioridades o no. Yo simplemente quiero mencionar algunas de las prioridades que se manejan en esta literatura. Una es la prioridad al personal sanitario. Si tienen que tener o no prioridad los miembros del personal de salud. Y en ese caso, ¿por qué? Yo adelanto que mi posición es que sí tiene que haber una prioridad, pero no por las razones que se suelen dar de reciprocidad, sino por una razón meramente instrumental. Necesitamos al sistema de salud fuerte para poder responder a la pandemia. La otra pregunta es la edad. Si es la edad un criterio para asignar prioridad. La otra es la supervivencia esperable a corto plazo, es decir, este método o este método de salvamento o este recurso médico va a rendir a corto plazo, la persona va a sobrevivir, y con qué probabilidad va a sobrevivir la intervención. O la supervivencia a largo plazo, que incluso quienes rechacen el factor edad, esta es una forma indirecta de volver a considerarla, porque la supervivencia a largo plazo, en el análisis entre dos personas, en definitiva va a tender
estadísticamente a beneficiar a las personas más jóvenes. Y por último quiero simplemente decir que aun cuando no se acepte el criterio de la edad, que tiene realmente muchas críticas que se le pueden hacer, hay una excepción que creo que deberíamos aceptar, que es la de los niños, por los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una idea arraigada de darle una prioridad en situaciones de emergencia a los niños. Entonces yo diría, en principio la edad no debería ser un criterio, porque hay razones también de implementación. Cuando se habla de la supervivencia a largo plazo, la gente podría llegar a esconder información médica y otros problemas, pero sí creo que hay que hacer una excepción fuerte para el caso de los niños. Y creo que dentro de cada categoría es razonable pensar en un sorteo como forma de resolver el acceso. Muchas gracias. Gracias a vos, estimado Marcelo. Este es el espacio en el que deberían oírse los aplausos. Hay mucha gente que nos está siguiendo, seguramente te están aplaudiendo también. Tenemos alrededor de 60 asistentes, queremos saludarlos también y agradecerles mucho. Hay gente no solo de Argentina, sino de algunos países vecinos, alguien de Perú, vi que saludó por ahí. Tenemos compañeros de distintas provincias, colegas de Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, etcétera. Pedimos disculpas si algún desperfecto puede estar saliendo. La transmisión, por nuestra parte, al menos vemos que no se ha cortado. Es posible que el audio, depende del dispositivo de cada quien, se escuche en mayor o menor nivel. De todos modos, le pedimos a los oradores que se acerquen lo más posible al dispositivo que esté manejando su micrófono, de modo que se optimice la salida del audio. Y sin más, entonces le paso la palabra ahora a nuestro siguiente expositor, que es el profesor Eduardo Méndez. Buenas tardes. Bueno, primero el agradecimiento a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho por la realización de estas jornadas. El agradecimiento también al presidente de la misma, el doctor Renato Ravivaldi, y sobre todo de la Asociación Argentina, que uno está dentro de la asociación hace más de 16 años, con lo cual es bastante importante que nos inviten en esta oportunidad. También quería agradecer a Jorge, el otro día, que el lunes declaró, que el lunes expuso, a Isolina y al doctor Spector. Yo voy a dar algunas formulaciones en relación a la teoría egológica del derecho y fundamentalmente algunas reflexiones de carácter ontológico, lógico, que me parecen que son adecuadas para entender la problemática del COVID. La aparición del COVID ha provocado un escenario de fractura de la vida cotidiana. El aislamiento saca al sujeto de su escenario cotidiano de socialización, y en ese contexto se colocan en tela de juicio las medidas adoptadas por los diferentes estados, y se discurre sobre la relación entre este y los individuos, que es pensada como una tensión entre los derechos subjetivos y las necesidades colectivas, y si esta prerrogativa estatal es una imposición sobre la libertad del individuo. Se ha manifestado que tal vez estamos en presencia de estados paternalistas o más o menos autoritarios que restringen la libertad en esta instancia que yo considero que es absolutamente extraordinaria. Y comienzan los interrogantes. ¿Los derechos también se encuentran en cuarentena? ¿Hay que fijar límites? ¿Existe una tentación autoritaria? ¿Hay una crisis del sistema capitalista global? ¿Cuál es el límite entre los hechos y la ideología? En ese sentido, mi adhesión a una filosofía del derecho que pregona el conocimiento de la totalidad y la comprensión de los fenómenos de carácter existencial parte de la construcción de un objeto que nace a partir de la conducta humana. En la dirección, la egología nos brinda una metodología adecuada como abordaje, por lo que cabe analizar todas las relaciones de carácter intersubjetiva y su relación con el poder, con la política, el espectro ideológico y los medios de comunicación, como así también las consecuencias que se derivan de todo ello. Es decir, voy a tratar de formular un análisis o reflexión de carácter ontológico, de carácter lógico, axiológico e ideológico. Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la misma con sustento en los protocolos sanitarios de la entidad,
cabe ir a las cosas y tratar de privilegiar la protección del sujeto de carne y hueso, que no se habla tanto en los últimos días, desde el punto de vista de la protección de su proyecto de vida. El ir a las cosas es describir el fenómeno con la mayor precisión posible. Es parte de la base de la coexistencialidad. La teoría ecológica es de carácter humanista, culturalista, cuyo centro es el ser para sí, con todas sus posibilidades y potencialidades existenciales, cuya raigambre kantiana se advierte en considerar al sujeto como fin. Es la búsqueda de qué es lo que se quiere proteger en esta instancia. En ese sentido, se deberá analizar si no estamos en presencia de un verdadero, así lo defino yo personalmente, de un verdadero estado de necesidad. Y lo que podemos aportar desde el derecho es esclarecer el significado del mismo, a saber, lo que no pudo ser previsto o lo que previsto no pudo evitarse. En esta etapa es ocioso entrar en una discusión sobre cuánto de culpa por imprevisión pudo existir previo a la aparición o extensión del virus, pero lo importante son las medidas que se adoptan. Desde la lógica jurídica formal, afirmar la existencia de un estado de necesidad que pone en situación de peligro a la vida de los seres humanos comporta afirmar no es posible que no, de modo que todos los enunciados que subsiguen vienen precedidos de la categorización propia de las lógicas de la acción que predican cuando hablamos de necesidad. Necesario es el equivalente de no es posible que no. No es posible que no se adopten medidas de prevención para conjugar la propagación de la pandemia. Y prevenir significa actuar antes, modificar el curso del desarrollo del virus conforme las directivas que dicten las autoridades sanitarias nacionales y mundiales. No es posible que no se disponga el empleo de recursos y medios materiales para prevenir la expansión de la pandemia que generen terapias, remedios, vacunas, para evitar la pérdida de vidas humanas. No es posible que no se haga nada para las personas en situación de calle, que poco se habla. No es posible que no se haga nada respecto de la población carcelaria. Y no es posible que todas estas medidas comporten ingentes recursos materiales y que la aplicación de esos recursos tengan la máxima prioridad. Vinculado con ello, eso es desde la lógica jurídica formal, pero vinculado con ello, obviamente, y siguiendo con la metodología propuesta, vamos a ingresar a la problemática de carácter axiológica, que la ecología desde sus orígenes lo planteó como una manifestación de carácter social. Es decir, partiendo de la base de que el derecho es un objeto cultural, la axiología nos remite al mundo de la cultura y de la situacionalidad de carácter existencial. Esta relación dialéctica entre valores de autonomía y heteronomía sirven para encontrar sentidos a los diferentes comportamientos individuales y colectivos. Convengamos que los valores de autonomía son un despliegue de libertad, mientras que los de la heteronomía están vinculados a la situacionalidad y vienen impuestos desde afuera, por lo que resulta ser un marco apropiado para entender la actual situación en debate. Frente a la aparición de la pandemia en el plano coexistencial del mundo, como hecho que no pudo ser previsto o que previsto no pudo ser evitado, aparece en el plano coexistencial el mundo, como un espacio hostil, el mundo como incógnita, como un disvalor de inseguridad, y frente a esta, impuesta por las circunstancias, se torna ineludible planificar los medios que permitan atravesarla con el menor riesgo o directamente sin él. Allí sobreviene el valor jurídico del orden, radicada en la existencia social, como valor heterónomo, que es una función organizada para la convivencia y que limita el poder de señorío. Este valor orden de carácter heterónomo, obviamente que recae sobre las personas y afecta el plan de vida de todos y cada uno de nosotros. Pero también es cierto que se traduce en previsión. Es plan que nos facilita esquivar o superar el problema. El orden es el valor que se torna defensivo frente a dicha hostilidad del mundo. En el plano de la persona,
La búsqueda se radica en el valor de la paz, valor fundante, pero al sobrevenir la discordia nace el heterónomo valor del poder, que trata de dominar el conflicto asumiéndolo como fenómeno a resolver. Pero si prevalece el mundo societario o grupo humano en un destino común, se llega al valor solidaridad, en tanto desprendimiento individual en aras de una participación con los otros. La solidaridad es compromiso, es una donación por cercanía, es soportar lo que a otro le ocurre. Por supuesto que todo ello no es mera arquitectura gráfica ni abstracta, sino que responde a la vertiente existencialista que la ecología asume. Los valores jurídicos son valores constituidos por y en el sujeto. Y para entender un evento de las características pandémicas que analizamos, todo ello, como se dijo, debe correlacionarse con una reflexión en los aspectos filosóficos jurídicos y políticos. Desde lo político y lógico se parte de la base de que el sistema jurídico se construye a partir de las reacciones que los sujetos experimentan en su interferencia con los otros. Pues un sujeto podrá hacer algo o no podrá en función de que otros se lo permitan. Por ello, para la ecología, política y derecho se vinculan, debido a que la política y el derecho es conducta compartida. Siempre se ha tomado a la política como un proceso instrumental, de medio a fin, es decir, es comportamiento, y por lo tanto elección, preferencia y valoración de esa instrumentalidad. Dicho comportamiento, al ser compartido, tiene por ello un sentido axiológico, que significa plegarse o no a la bilateralidad del valor esgrimido desde el poder, porque dicho comportamiento es un diálogo entre gobernante y gobernado, que se da en un claro sentido intersubjetivo en que hay sujetos interferidos y sujetos interferentes. Según predominen los valores o disvalores, se dejará en manos de las instituciones el logro de los proyectos comunitarios, o en su defecto nacerá el conflicto provocado por la disconformidad de un grupo social con la valoración que vive quien detenta el poder, que se puede traducir en un impedir la conducta de los órganos. Estos planos de reflexión ontológico, lógico, político, axiológico, que hemos someramente analizado tomando en cuenta esta problemática del COVID, responde a tratar de entender cuáles son las preeminencias epistemológicas en la presente situación. En definitiva, creo que quienes mejor han inventado y conjurado la pandemia en sus respectivos países han sido aquellos donde el Estado tiene una fuerte capacidad redistributiva para asignar recursos en resguardo de los derechos de la vida y de la salud. Inversamente, los que atraviesan las situaciones más críticas son los países que, cualquiera sea su grado de desarrollo y de acumulación de riquezas, se han despreocupado de los derechos a la vida y a la salud, en pos de preservar la velocidad de circulación y acumulación del capital. Lo que ha sacado a la luz este virus pandémico es la visibilización de las desigualdades societarias y la existencia de una intersubjetividad que yo denomino asimétrica, que revela a las víctimas del sistema. Dichas víctimas son reales y no pueden subsumirse en un concepto meramente estadístico, sino que cuando hablamos de salud, enfermedad, políticas de carácter sanitario, detrás de esas formulaciones hay sujetos que vivencian esos términos de otra manera, que es diferente a quedarse en su mera expresión lingüística. En contra de la deshumanización, la solidaridad como valor jurídico tiene una finalidad, lisa y llanamente la supervivencia. El sujeto que es vida biográfica para la ecología debe sentirse reconocido por el entorno y a su vez reconocerse en él, como refieren algunos artículos Axel Honneth desde la teoría crítica, por ejemplo. En síntesis, Eduardo, bien, muy bien, quedan 3 minutos. Ya finalizó. En síntesis, las preguntas que surgen inevitable, ineludiblemente y ontológicamente después de todo esto. ¿Cuál será el contorno del tipo de sociedad y economía que resurgirán luego de la pandemia?
¿Cómo será la construcción de subjetividad en el futuro? ¿Cómo serán los vínculos comunitarios entre lo privado y lo público, entre la naturaleza y el orden social? La tarea es dura, reflexionar sobre ello desde las distintas escuelas filosóficas. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Eduardo. Gracias nuevamente a todos los que nos están siguiendo. Bastó que mencionara a uno de nuestros países vecinos y saludaron muchísimos de los que nos están siguiendo, así que comparto con ustedes que también tenemos público de Chile, Ecuador, Uruguay, España, Bolivia, Brasil y muchas de las ciudades y provincias de nuestro país que nos siguen acompañando y aplaudiendo este evento del cual estamos disfrutando junto a ustedes. Con lo cual voy a pasar a la palabra ahora a nuestra tercera y última expositora del primer bloque del ciclo de hoy, que es Daniela Zabaleta. Ahora te habilito tu micrófono. ¿Puedes habilitarlo vos? Mejor. Gracias, Diego. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde están los que nos están escuchando. Ante todo, le agradezco al doctor Renato Ravivaldi por la invitación a participar de este ciclo y a la asociación por la organización que ha realizado. El tema que yo hoy vengo a presentarles es un tema bastante puntual y parte de un escenario que puede plantearse en el futuro inmediato. No es un escenario actual, sino que puede plantearse en el futuro inmediato, atento a todos los avances que están sucediendo. Y este es el tema que de la exposición, va a ser el tema de la vacunación contra el COVID-19. Para ello preparé una serie de diapositivas que paso a ver si las puedo poner. Ahí está. Para que la presentación sea más amena para ustedes. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, lo que me voy a preguntar en esta exposición es si existe el derecho a negarse la inoculación contra el coronavirus COVID-19. Como les decía, no es un escenario actual, sino que es un escenario que puede presentarse en el futuro inmediato. Cuando eventualmente se descubra esta vacuna, que es algo que realmente puede pasar, atento a todos los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido. Sobre el particular, resulta pertinente resaltar que el quedarse en casa, frase que ha cobrado bastante popularidad en Argentina, ha sido la respuesta más efectiva que los estados han ideado para combatir, al menos inicialmente, la propagación de este nuevo virus, que al día de hoy ya se cobró más de 400.000 vidas y que contagió a casi 7 millones de habitantes en todo el planeta. Y ello es así gracias a que no existe actualmente, como todos saben, una cura o un tratamiento que permita curar o prevenir esta enfermedad. Y si bien es cierto que en el último tiempo muchos países comenzaron a abandonar el aislamiento como política pública sanitaria, especialmente ante la necesidad de reactivar sus economías, no menos cierto es que la vida tal cual como la concebíamos antes de esta pandemia muy difícilmente pueda volver a ser posible de no encontrarse una cura o una vacuna. Por ello, conscientes de esta problemática, los países y distintos actores del sector público, del sector privado, organismos internacionales, laboratorios, científicos, se encuentran en una carrera contra el tiempo, podemos decir, destinando enormes cantidades de recursos para conseguir tanto una cura o un tratamiento contra este virus. En efecto, y solo para citar un ejemplo, Estados Unidos en marzo de este año anunció que iba a destinar $1 billón de dólares en la búsqueda de una vacuna contra este virus. Lo mismo hizo España, pero con una cifra tan menor, de 30 millones de euros, y así varios actores del sector privado, como por ejemplo Bill Gates. Actualmente, de hecho, hay 118 proyectos a nivel mundial de tentativas, 8 de ellas han sido testadas en seres humanos. Teniendo presente este panorama, no resulta errado afirmar que es cuestión de tiempo para que una vacuna o un tratamiento contra el COVID-19 sean descubiertos. Nadie puede predecir exactamente cuándo esto va a suceder, pero existe cierto consenso global de que ello será una realidad en el futuro inmediato. En consecuencia, como les decía, teniendo presente
que el descubrimiento de un antiviral es un escenario altamente probable, no sería descabellado suponer también que una vez que el antiviral se encuentre, muchos estados la van a tornar obligatoria para sus ciudadanos. Es que si el aislamiento fue la única medida que pudo idearse como forma de prevenir, o la más importante, ¿no?, que pudo idearse como forma de prevenir la propagación de un virus, y este se tornó obligatoria para toda la población, al menos en la mayoría de los países, a pesar de los altos costos económicos que supuso, ¿cómo no pensar también que de existir una vacuna, esta no va a ser obligatoria para toda la población? Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que podemos imaginar que se pasará de un presente en el cual se encuentra, el cual está asignado por el aislamiento social preventivo y obligatorio, como se llama acá en Argentina, a un futuro inmediato en el cual la vacunación sea social, en virtud de su masividad, preventiva como una medida preventiva, no de curación, y obligatoria para todos los ciudadanos. Partiendo de esta base es que nos preguntamos si existiría el derecho a negarse a la inoculación contra el coronavirus COVID-19. Para esto deberíamos investigar cuáles son los argumentos contrarios a la vacunación y cuáles son los argumentos a favor de la vacunación. El primer argumento que suele citarse o que suele defenderse por los movimientos antivacunas o aquellas personas que están en contra de la vacunación compulsiva es el de la autonomía de la voluntad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Lo que se dice básicamente es que el Estado no puede obligar a las personas a inocularse porque ello atentaría contra su libertad individual, su derecho a la privacidad y la posibilidad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo. A esto se suma el hecho de que muchas legislaciones a nivel mundial prevén el consentimiento informado para todo tratamiento médico. Entonces, por ende, si una persona no presta el consentimiento informado, no podría aplicársele la vacuna. El segundo argumento es el ejercicio de la responsabilidad parental. Como derivación del argumento anterior, muchos padres y tutores se niegan a la vacunación de las personas que tienen a su cargo, alegando que la responsabilidad parental implica la autonomía de la voluntad en la toma de decisiones que atañen a un proyecto de vida familiar. En efecto, este es la mayor doctrina nacional que hay sobre el tema de vacunación, es sobre este tema, que desarrolla este tema, y fue lo que la mayor jurisprudencia también que hay sobre el tema es sobre el juego que hay entre la responsabilidad parental y la salud pública, que luego veremos. El tercer argumento alude a los riesgos que implica la vacunación. Se habla tanto de los temores por los efectos adversos que puede causar la administración de las vacunas, así como también la relación causal que tienen las vacunas con la aparición, o que podrían tener las vacunas con la aparición de otras enfermedades. Y en este sentido me gustaría resaltar una encuesta que hubo en Estados Unidos recientemente, en la cual se encuestó a un grupo de personas y arrojó como resultado que el 20% de los estadounidenses rechazarían la eventual vacuna contra el COVID-19 de descubrirse y de comercializarse, y el mayor argumento que tomaban estas personas era el temor por la seguridad de la vacuna y el temor por los efectos adversos que podría tener esta vacuna que eventualmente se descubra. Ese era el motivo principal del rechazo. El otro argumento es la eficacia de las vacunas. En realidad, lo que dicen los movimientos antivacunas o contrarios a la vacunación es que las vacunas no han incidido realmente en la erradicación o en la disminución de enfermedades, sino que eso fue producto de la mejora alcanzada en las condiciones socioeconómicas de la población mundial. Asimismo, en esta misma línea de pensamiento, se inscriben quienes dicen que la mejor forma de inmunizarse contra una enfermedad es a través de su padecimiento natural y no a través de la inoculación que supone, a través de la inoculación de una antiviral. Un quinto argumento está dado por las razones médicas. En efecto, si hay cuestiones médicas debidamente acreditadas, una persona puede argumentar que no quiere inocularse. Otro argumento podría ser el sistema de creencias. En este sentido, vemos que existen algunos credos que pregonan el rechazo a las vacunas por interferir en la evolución natural de las cosas. Por lo tanto, sus fieles se niegan a la inmunización.
En el mismo sentido, hay quienes adhieren a estilos de vida naturistas y alternativos, donde las vacunas son rechazadas por su composición química. Y finalmente tenemos otro argumento, estos son los principales, ¿verdad? Pueden haber muchos más, pero traté de sintetizar los principales, que es el referente al origen de las vacunas. Muchos suelen plantear y rechazar la aplicación de las vacunas porque ponen foco en el proceso de fabricación de la vacuna. Especialmente se alude a la falta de cumplimientos de estándares éticos en los ensayos clínicos que se realizan previos a que una vacuna sea aprobada para su comercialización masiva, por lo que en este sentido rechazarían la vacuna. Y también hay otros que en esta misma línea de pensamientos que cuestionan la procedencia de las sustancias que se utilizan para la composición de algunas vacunas. Finalmente, también dentro de quienes cuestionan el proceso de fabricación de las vacunas, están quienes rechazan las vacunas por su vinculación que existe entre la producción de las vacunas y el aborto provocado, que hay una especie de vinculación que si quieren después entro en consideración, pero está dado por las células que se utiliza, el componente celular que se utiliza para el desarrollo de la vacuna. Pero por el tiempo no quiero detenerme. Entonces, habiendo visto el tema de cuáles son los argumentos en contra de la vacunación, resta por ver cuáles son los argumentos a favor de la vacunación. Dentro de los argumentos a favor de la vacunación, como pueden imaginarse, tenemos el bien común y los derechos de terceros. En este sentido, se dice que la inoculación es una decisión que forma parte que excede el ámbito de libertad del individuo y que es una legítima interferencia del Estado el regular esta oposición, digamos, que podría haber en contra de la vacunación. En efecto, en los precedentes judiciales que ha habido, yo me gusta citar uno solo, que es el de la Corte Suprema en los autos NN de Cortas sobre protección guarda de personas, en el cual se dijo lo siguiente, que la vacunación no solo alcanza al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir y erradicar los contagios en la población. Por ende, es decir, que entre la dicotomía autonomía de la voluntad y bien común y derechos de terceros, lo que prevalecería es el bien común y los derechos de terceros a tener su salud y el bien común representado por la salud pública. El segundo argumento que suele darse a favor de la vacunación es el del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Como respuesta a quienes dicen que el tema de la vacunación forma parte de la responsabilidad parental, del ejercicio legítimo de la responsabilidad parental, hay quienes dicen que en realidad no es algo que los padres puedan decidir por sus niños, sino que debería primar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el comentario de la sentencia que antes cité, Rivera, dice que en realidad no hay tensión entre el principio de autodeterminación de fuente constitucional y la carga legal de vacunarse cuando se trata de el vacunar a otro, como sería el niño, niña y adolescente. El caso que yo les cité anteriormente se trataba de unos padres que primerizos, recién habían sido papás, y se negaban a que se inocule a su niño recién nacido contra una vacuna que formaba parte del calendario oficial. Y en ese caso la Corte determinó que el interés superior del niño debía prevalecer por sobre el ejercicio de la responsabilidad parental de los padres. Por otro lado, también se argumenta que existe probada evidencia de la eficacia y de la seguridad de las vacunas. En este sentido, la mayor evidencia está dada por la erradicación o control de enfermedades que antes eran epidémicas. También, en cuanto a la seguridad de las vacunas, se habla de la cantidad de ensayos clínicos que se realizan previos al lanzamiento de una vacuna y también el seguimiento que se hace post comercialización de las vacunas. Por ende, la sociedad no debería temer en este sentido por las vacunas. El otro argumento son
está constituido por decir que los riesgos son menores que los beneficios. Es decir, que las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas que antes causaban la muerte o serios daños. Sin las vacunas, las personas corren el riesgo de enfermarse gravemente, de sufrir dolor, discapacidad e incluso la muerte como consecuencia de algunas enfermedades que hoy son prevenibles. Además, lo que se puede agregar acá es que los efectos secundarios que las vacunas causan en realidad son en la mayoría de los casos leves y desaparecen en pocos días. Generalmente se trata de un enrojecimiento o una hinchazón en el lugar donde se dio la inyección. Y en cuanto a los efectos secundarios graves, tales como reacciones alérgicas severas o más raros aún, son perfectamente manejables por parte de los sanitarios, del personal sanitario, ¿no? Que se encuentra altamente capacitado para hacerlo. En consecuencia, lo que podemos decir es que los beneficios de prevenir enfermedades por recibir vacunas son mucho mayores que los posibles efectos secundarios. En quinto lugar, se argumenta el principio de inmunización del rebaño, que implica que la protección del grupo se logra ante una enfermedad infecciosa cuando hay una gran alta proporción del grupo que se encuentra vacunado. Generalmente se habla de un 90%. Entonces, este sería otro argumento para que las personas, que la vacunación sea masiva, digamos, y obligatoria, ¿no?, para toda la población. Finalmente, hay un sexto argumento que es que hace referencia a que la inmunidad adquirida por las vacunas es mucho mejor que la natural. Pensemos que los riesgos de la infección natural son mucho mayores que los riesgos que implica una vacuna. Y para citar solamente un ejemplo, la infección por sarampión provoca encefalitis, es decir, la inflamación del cerebro, en 1 de cada 1000 personas infectadas y produce el fallecimiento en 2 de cada 1000 contagiados. En cambio, la vacuna que se da contra el sarampión tiene como resultado una reacción alérgica grave solo en 1 de cada 1.000.000 de personas vacunadas. Por ende, la inmunidad adquirida vendría a ser mejor o menos riesgosa que la inmunidad adquirida a través de el contagio de la enfermedad. Entonces, recapitulando un poco, frente a la pregunta de si existe el derecho a negarse a la inoculación contra el COVID-19, yo creo que existen 3 planos de análisis de la cuestión. Perdón, Daniela, Primero, 2 minutos, sí. Te interrumpo para señalarte 2 minutos. Sí. Te quedan 2 minutos. Ah, ok, perdón, está bien, no te entendí. Está bien, ya cierro. El primero hace referencia a los argumentos jurídicos que están, o la discusión podría centrarse en argumentos jurídicos. Esto sería la discusión entre autonomía de la voluntad y, por otro lado, y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y por el otro lado, todos los argumentos que tienen que ver con el bien común y los derechos de terceros. Frente a esta dicotomía, si la discusión se centra en esto, entiendo yo, al menos, que debe primar el bien común y los derechos de terceros. No solamente por lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto a que las conductas autorreferenciales encuentran su límite en la vulneración de los derechos de terceros, en este caso el derecho a la salud de terceros, y el bien común, que sería la salud pública, sino también por principios bioéticos, como podría ser el principio terapéutico y el principio de libertad y responsabilidad. Otro argumento que se le podría sumar para que prime el bien común en este caso es, en el caso puntual del COVID, es que se trata de una pandemia, como bien ha definido la Organización Mundial de la Salud, y también podríamos decir que el vacunarse no supone un gran sacrificio o una conducta heroica o extraordinaria por parte de quien recibe la vacuna. No se está pidiendo un acto extraordinario por parte de quien recibe la vacuna. Por ende, si estamos en este plano jurídico de derechos en juego, podríamos decir que el bien común prevalecería. El segundo aspecto donde se puede dar esta discusión es en base a argumentos médicos y o científicos. Y acá en este punto me gustaría decir que la solución no es tan clara o tan sencilla,
y habría que evaluar cada caso en concreto con prudencia. Entrarían en juego acá en los argumentos médicos todas las razones médicas, por ejemplo, una reacción alérgica que podría generar la inoculación, y también todo el tema de si la vacuna no cumple con los estándares de seguridad y eficacia que debería cumplir una vacuna. Claro está que si eso no es así, o sea, si la vacuna no es segura, no es eficaz, o tengo razones médicas debidamente acreditadas por las cuales ellos a negarse la inoculación, sería legítimo. En cambio, si es un mero sesgo psicológico, podríamos decir que prevalecería el bien común por los argumentos dados anteriormente. Igualmente, cada caso debe ser analizado en particular, creo yo, y no solamente analizado en particular, sino que al ser una discusión médica y científica, la evidencia médica y científica va a ser fundamental para resolver esta dicotomía. Finalmente, el plano de la argumentación puede darse a través de argumentos éticos. Y aquí entraría a jugar el sistema de creencias de las personas y las preocupaciones concernientes al origen de las vacunas, cuando ellos se motivan en consideraciones éticas. Por ejemplo, el caso que mencioné del tema de la vinculación entre la vacuna y el aborto. Eso por un lado, y también entraría a jugar el tema de la salud pública, el bien común, por el otro. Entonces, sería el campo, si se quiere, de la objeción de conciencia, algunos lo englobarían dentro de este plano, y aquí lo que la mayoría de los autores cree que debe primar igualmente la salud pública y el bien común. No obstante, a mí me gustaría decir que entiendo que hay una objeción de conciencia salvable en el sentido de que cuando lo que se cuestiona es el tema del origen de las vacunas, tal vez si el origen ese pueda cambiarse, no es la vacuna en sí lo que se cuestiona, sino el origen de la vacuna. Si tal vez ese origen puede modificarse, no haya cuestionamiento ético y por ende se pueda salvar esa objeción de conciencia. En cambio, si ya el tema es por un tema del sistema de creencias de la persona, la objeción de conciencia vendría a ser una especie de insalvable, no habría forma de que la persona de salvar o sea, de no privilegiar uno u otro derecho, y por ende creo yo que debería primar el bien común y la salud pública. No obstante lo dicho, entiendo que la respuesta al interrogante que motiva esta exposición dependerá del argumento que se invoque como su fundamento. Claro está que lo que expuse hasta el momento no tiene como objetivo agotar la discusión sobre el tema, sino por el contrario motivar la reflexión y el mayor análisis que la cuestión merece. Máxime cuando este puede ser un debate que se presente en el futuro inmediato. Espero que las pautas brindadas en esta charla hayan contribuido en este sentido. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniela. Felicitaciones también y los aplausos virtuales para vos. Vamos a estar ahora pasando al segundo segmento del encuentro. Le voy a dejar la palabra a Renato Ravibaldi. Bien, bueno, me asocio también a las felicitaciones para los tres expositores. Ambos han abordado cuestiones desde diversos lugares con una casuística sumamente atractiva. Creo que está servido el debate para seguir intercambiando pareceres entre ustedes y entre los que nos están escuchando. Es verdaderamente motivador lo que nos cuenta el profesor Diego Luna respecto de que nos están siguiendo amigos y docentes, investigadores de Chile, Perú, otras provincias argentinas, de modo que también a todos ellos nuestro agradecimiento y los escuchamos. En la semana pasada, Diego de alguna manera organizó las preguntas que iban dirigidas a los distintos expositores, subsumió algunas que se repetían
y por lo tanto, si se dan las condiciones, podríamos adoptar el mismo criterio. Si no, Diego, vos sos el coordinador y dejo en tus manos esta parte del encuentro. Bueno, muchas gracias, Renato. Vamos entonces a hacer lo siguiente, si están de acuerdo. No son, en realidad son varias las preguntas y creo que disponemos de tiempo suficiente para poder formularlas directamente. De modo que voy a leer en el orden en que fueron los expositores. Tengo tres preguntas para el profesor Alegre. Marcelo, te puedo ir formulando. Paula Santamaría pregunta: ¿por qué la democracia global tiene que tener una identidad del continente americano aliado con Estados Unidos y no aliarse a países y continentes del hemisferio sur para liberarnos entre sí? ¿Influye la estabilidad de la moneda en la identidad de la democracia liberal? Si te parece, puedo formular dos y puedes ir contestando. Te formulo la siguiente. Maximiliano Esteban Barrio Nuevo, pero te pregunta: ¿cómo podría conciliarse la situación de incertidumbre global generada por el aislamiento obligatorio, cuyo fin es el resguardo del bienestar general y la salud mundial, con la influencia de la regla Maximin y el fortalecimiento del primer principio de justicia rawlsiana, principio de libertad? Dejo una tercera para después, si te parece, para que puedas organizar tu respuesta. Muchas gracias por las preguntas. Paula, sí, la democracia global va más allá del norte, del sur y de los continentes. Responde a problemas que son los problemas de la justicia global, que son problemas que trascienden las fronteras. Una pandemia es un típico problema que no se puede responder sin una coordinación global. Pero hay otros problemas, quizás, ciertamente, el problema del calentamiento global es un problema global en el sentido de que solo puede ser resuelto con una coordinación de todos los países, o los países más importantes. El programa, digamos, de investigación y de incidencia basado en la democracia global es una respuesta posible a los problemas globales, que insiste en la necesidad de democratizar los mecanismos de decisión de las normas, las instituciones y las prácticas que nos afectan más allá de nuestra pertenencia a un país u otro. Maximiliano, respecto de la incertidumbre, ¿cómo juega el principio de Maximin? Yo creo que el principio de Maximin dice que en una situación de incertidumbre respecto de distintos escenarios, debemos tratar de evitar aquellos que generen las peores consecuencias, o donde el impacto sea peor. Aunque un estricto análisis de costos y beneficios nos llevaría a aceptar ciertos riesgos, la regla Maximin nos dice no, eso no es aceptable porque implicaría exigirle un esfuerzo demasiado grande a ciertos miembros de la sociedad para beneficiar al resto. Entonces, ¿cómo jugaría la regla Maximin en un contexto como la Argentina? Bueno, ciertamente nos diría, mire, observemos que el Estado debe observar la sociedad desde la perspectiva de los que menos tienen. Y desde esa perspectiva, ciertos mandatos, como por ejemplo, quédate en tu casa o lavate las manos, tienen que ser entendidos cómo llega a los distintos sectores de la sociedad, porque es posible que los sectores más desposeídos, más perjudicados por la estructura social, si es cierto que en ese sector abunda el hacinamiento, la receta quédate en tu casa no va a proteger la salud de esos sectores. Y decirle a la gente que se lave las manos
20 veces por día es muy útil para la gente que tiene agua corriente, pero hay millones de familias que no lo tienen. Entonces, la idea del Maximin es como una exigencia de pensar dos veces el impacto en todos los miembros de la sociedad, pero una segunda vez revisar que ese impacto sea aceptable en los sectores más desprotegidos. Gracias, Marcelo. Una tercera pregunta, entonces te leo y luego pasamos a otras preguntas para los demás expositores. Richard Quispe Salazar, en cuanto a las prioridades, señaló usted que debería ser el personal de salud. Quizá debería, reflexiona Richard, considerarse a los denominados en primera línea, es decir, considerar el personal de salud, policías y militares que contribuyen al orden y cumplimiento de las disposiciones del Estado. Más allá de que es una reflexión, estimo que pide tu opinión al respecto. Sí, por eso yo pienso que se puede responder la pregunta de las prioridades desde una óptica centrada en la reciprocidad o desde una visión instrumental. Desde una visión que parte de la idea de reciprocidad, bueno, entonces le daríamos prioridad al personal médico como recompensa por el esfuerzo que están haciendo y por el riesgo que están enfrentando al protegernos a todos. El razonamiento no es que sea incorrecto, pero un poco como lo sugiere el comentario de Richard, abre la puerta a que otros sectores o colectivos también sean atendidos de manera prioritaria. Es decir, yo creo que todos aquellos trabajadores a los que se los manda a trabajar y de alguna manera haciéndolos enfrentar algún riesgo mientras el resto de la sociedad está confinado, están haciendo un esfuerzo, una contribución a la vida social que debe ser tenido en cuenta, de manera que yo creo que quizás no con el mismo rango que el personal de salud, pero también habría que pensar, si uno parte de la idea de reciprocidad, también recompensar a los chicos del delivery, a los cajeros del supermercado, que también están cumpliendo una función social necesaria y enfrentando riesgos mayores que el promedio. Ahora, si abandonamos la idea moralizante y vamos a una consideración meramente instrumental, eso acota, me parece a mí, un poquito el panorama, porque dice, bueno, necesitamos básicamente al personal de salud porque es la fuerza principal que contamos para enfrentar a la pandemia. En ese caso el valor es instrumental, es como en una batalla también, digamos, o una situación de colapso, de triaje, donde no se puede curar a todos los soldados, se va a privilegiar a aquellos que sean más importantes por razones bélicas. Creo que el enfoque instrumental nos evita problemas y complicaciones que son propias del otro enfoque, el de la reciprocidad. Pero no tengo una opinión acabada sobre el tema. Mi posición es simplemente una hipótesis, una preferencia, pero no con mucho mayor fundamento que el que pude ofrecer. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Ahora sí, para que no haya un delay. Voy a pasar entonces a leerles unas 3 preguntas para el profesor Eduardo Méndez. Gabriela Gull, en función de lo que expresa respecto de la valoración axiológica entre las conductas en interferencia, ¿cómo se garantizaría el principio de reserva a que hacía referencia el primer expositor? Se refiere a Alegre. Luis Meliante pregunta, en Latinoamérica el COVID-19 dejó traslúcidas claramente las desigualdades sociales existentes. ¿Cuáles serían, a tu juicio, Eduardo, los criterios básicos para el resurgimiento adecuado de un humanismo real
y para igualitario y no meramente discursivo. Te dejo una tercera pregunta para después. Te pido que seas concreto en las respuestas. Habilitar el micrófono, por favor, Eduardo. Gracias, Diego. Gabriela me pregunta sobre la problemática valorativa y el principio de reserva. Bueno, a ver, la problemática valorativa en la egología es absolutamente esencial desde el punto de vista que, a través de la definición de derecho de Carlos Cosio, que lo define como conducta en interferencia intersubjetiva, el creador de la egología va analizando y reflexionando sobre la problemática de la conducta y dice, no hay conducta sin valor. De tal manera que yo lo que quise hacer en esta oportunidad es reflexionar sobre la problemática de los valores jurídicos, que obviamente pueden haber sido otros, ¿no es cierto?, pero Cosio tomó estos en particular, y sobre todo la problemática del orden, de la seguridad y la solidaridad, que me parecen que son sustanciales como para analizar esta problemática del COVID-19. En el principio de reserva, bueno, Cosio fue un poco el generador del axioma ontológico de libertad, ¿no es cierto?, que fue uno de los temas que se debatió largamente hasta el año 49, con el debate de Kelsen. Y la problemática del principio de reserva, bueno, el axioma de libertad quiere decir fundamentalmente que el ejercicio de la libertad, bueno, es un elemento absolutamente sustancial. Pero lo principal de esto es que para Cosio, para la egología, la libertad no es un valor jurídico. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque él considera que la libertad es un valor, es claramente ontológico de personalidad. Es decir, sin el ejercicio de la libertad desde un punto de vista ontológico, todo lo demás, bueno, estaría. Es decir, el principio de libertad es absolutamente ontológico en ese sentido y se diferencia fundamentalmente de los valores jurídicos. Los valores jurídicos, como bien dije también, son formulaciones de carácter social, no es una arquitectura absolutamente gráfica y abstracta, sino que tiene que ver fundamentalmente con el accionar y la conducta de todos y cada uno de nosotros. Si lo analizamos desde el punto de vista del principio de reserva, yo creo que el valor orden que es impuesto por otro, como bien lo decía en mi exposición, bueno, es una limitación a esa libertad, pero como yo lo englobé personalmente en un estado de necesidad, en ese sentido se valora positivamente la limitación de la libertad que viene de otro lado. Es un valor absolutamente heterónomo. Luis, me habla de la desigualdad, del humor real. Bueno, yo creo que aquí podemos estar absolutamente de acuerdo. Yo mencionaba al final de mi exposición la problemática de que esta pandemia de carácter universal ha provocado la visibilización de determinados sectores sociales que más o menos tenemos todos digamos, bastante reseñados en ese sentido. Y yo creo que al ser la egología una filosofía del derecho absolutamente humanista, bueno, yo creo que ahí se da la gran pelea y la gran lucha de carácter real. Convengamos que el creador de la egología era un crítico, yo diría, acérrimo al capitalismo. Todos más o menos sus textos de la década del 60 hasta la actualidad, evidentemente trata el mundo del capitalismo con mucha crítica, por supuesto. Más aún, yo creo que lo que dice el autor de la egología es que el capitalismo quiebra toda esta dinámica de carácter social que es la conducta y la intersubjetividad. De tal manera que, en ese sentido, yo creo que Cosio no elaboró una fórmula de filosofía de carácter política absoluta, pero sí, evidentemente, manifestó y reflexionó sobre la crítica al capitalismo
Y también, obviamente, critica todos los totalitarismos de izquierda, de derecha, etcétera, y está más propenso o más cercano a una democracia de carácter social. Entonces, en ese sentido, lo que viene en el punto de vista de la lucha política, yo creo que hay que luchar por un humanismo, obviamente, absoluto en ese sentido. Por eso el sujeto de carne y hueso dentro del discurso ecológico es absolutamente fundamental. Pero yo creo, para Luis Meliante, yo creo que es una lucha absoluta y permanente que se tiene que dar dentro de los partidos políticos, dentro del ámbito democrático, etcétera, etcétera. Pero hay que ver. Yo creo que una de las consecuencias que se pueden derivar del COVID-19 es una mayor igualdad. Eso es una de las pretensiones que uno tiene desde el punto de vista del discurso, ¿no es cierto? Y un mayor valor a la persona. Por eso yo hablo también, y la teoría ecológica habla también, de la vida biográfica, es decir, del proyecto de vida. Y yo creo que todos los gobiernos deben defender este proyecto de vida y esta vida biográfica de todos y cada uno de nosotros en pos de un humanismo absoluto real. Gracias. Bueno, una tercera pregunta para Eduardo Méndez. Ahmed Cáceres. ¿Cree usted que Carlos Cosio y la teoría ecológica es constantemente ignorada solo por el hecho de considerar al derecho actual en la mayoría del planeta como una teoría utilitaria al servicio de la ideología del capitalismo? A ver, bueno, de ignorada, yo creo que últimamente ya no. Fue ignorada en su momento, obviamente por características de carácter política, cultural, de carácter universitario, didáctico, pero yo creo que ya no. Entre muchos de los adherentes a la filosofía ecológica, evidentemente hemos tomado muchos aspectos como una verdadera lucha de carácter cultural. Y yo creo que hoy en día la teoría ecológica tiene que retomar ese sendero que nunca debió haber perdido, y que si lo perdió, en definitiva, en algunos momentos, fue por obra clara de algunos aspectos de carácter político que sería largo enumerar aquí. Pero que en definitiva yo creo que la ecología tiene que seguir transitando por un camino de conocimiento de todos los filósofos del derecho. Más aún, yo creo que Cosio inauguró una filosofía de carácter general, una filosofía del derecho y una filosofía de carácter político. Sus escritos de carácter político son muy importantes y muy interesantes. Y yo creo que en la medida en que se vayan conociendo todos estos aspectos, evidentemente la teoría ecológica del derecho va a ser un instrumento y una herramienta sumamente importante, como muchas de las que hay, por supuesto, pero que hay que tratar de que la teoría ecológica sea conocida desde el punto de vista cultural, universitario y académico, ¿no es cierto? Y esta es por lo menos la tarea que yo me he impuesto. Y reitero, Cosio ha criticado permanentemente el sistema político del capitalismo y adherente a una democracia social. Y bueno, y yo creo que esto es absolutamente actual. Lo que Cosio decía en la década del 60 como crítica al sistema capitalista, hoy en el siglo XXI se torna absolutamente ineludible, necesario de discutir constantemente qué tipo de capitalismo va a venir en el futuro. Y yo creo que después del COVID-19, yo creo que el debate se va a instalar en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Le voy a leer ahora unas preguntas que hay para la profesora Daniela Zabaleta. Claudio Palos pregunta, doctora Zabaleta, ¿existe un derecho, entre comillas, lo sugiere, tal vez como una corresponsabilidad público-privada comunitaria a que se erradique el virus? Te pido que habilites el micrófono, Daniela. Ahí está. Interpreto que lo que me quiere
decir es como si existiría también la responsabilidad y el deber de hacerlo desde tanto del Estado como del individuo. Yo creo que el individuo sí tiene la responsabilidad, si se quiere, de vacunarse contra el COVID, siempre y cuando esto no implique ir en contra o sea, primero, siempre y cuando esté probado que la vacuna es segura y eficaz o eficiente, ¿no? Siempre y cuando esté eso probado, eso va a ser una condición necesaria. Después, lo otro que sería una condición necesaria es que no haya ninguna reacción médica adversa a esa vacuna en la persona que se va a vacunar. Una vez que tengamos despejados esas incógnitas, ahí sí podría hablarse de una especie de obligación para que el individuo se vacune. En efecto, la OMS ha dicho que vacunarse no es solamente un derecho, sino también es un deber de los individuos. Y esto es porque está en juego el bien común y los derechos de terceros, ¿no? Entonces, me pareció un caso interesante traer a colación justamente el de la vacunación obligatoria, porque a veces se lo analiza como una dicotomía, autonomía de la voluntad versus bien común, pero hay varias aristas que entran en juego y que merecen reflexión. También es un caso muy particular en el cual la objeción de conciencia tendría un límite, tal vez, para su ejercicio. Entonces, me pareció un caso interesante para reflexionar y por eso lo traje a colación. Pero contestándole a Claudio, sí, entiendo yo que en cierta manera, siempre y cuando esté garantizada la seguridad, la eficacia, la eficiencia de esa vacuna, y siempre y cuando no haya razones médicas que hagan que esa persona no pueda inocularse, en ese caso sí podríamos hablar de una especie de deber del individuo a vacunarse y un deber del Estado a procurárselo. Pero habría que analizar cada caso en concreto. No quiero ser tan genérica y tajante en las respuestas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniela. Hay una pregunta más que formuló Patricia Elizalde. Le estoy pidiendo disculpas en este acto, que la perdí a la pregunta por ahí, por un problema mío en la computadora, pero ya la vamos a recuperar. Mientras tanto, les recuerdo a todos que pueden solicitar su certificado de asistencia a la jornada, que luego se les será remitido por correo electrónico, en el correo electrónico que indiquen precisamente en el formulario que van a tener acceso tanto en la publicación del video que están viendo como en los comentarios. Volvimos a reiterar el link para que puedan solicitar el certificado. Esto es como en la televisión para ir ganando tiempo mientras llegaba la pregunta de Patricia Lizalde. Te la dirijo a vos, Daniela. Dice Patricia Lizalde, me parece que la oposición entre salud pública y autonomía no refleja bien el tema, ya que ambas partes, vacunas sí, vacunas no, lo sostienen desde la salud pública. Si alguien se enferma por una vacuna, está justificado porque hay más personas que no contraen la enfermedad. ¿Sacrificamos a uno por el bienestar de más personas? Parece el dilema del tranvía. Bueno, vuelvo un poquito, creo que tal vez eso no quedó tan en claro capaz de la exposición. Yo vuelvo a decir que si la seguridad y la eficacia de la vacuna está aprobada, por eso yo decía que la discusión puede darse en distintos planos. Un plano sería el plano jurídico, en el cual tenemos este tema de autonomía de la voluntad versus bien común o derechos de terceros, y otro plano sería el plano de las razones médicas. Si la autonomía de la voluntad se ciñe simplemente, o sea, yo estoy ejerciendo mi autonomía de la voluntad por razones médicas, yo pasaría al otro plano de análisis, no estaría dentro del primer plano de análisis. En cambio, si la autonomía de la voluntad forma parte del libre ejercicio de los derechos, digamos, y simplemente eso, sin ninguna otra argumentación que lo sostenga, estaríamos dentro del primer plano de análisis. No sé si me explico bien y se entiende. Si estamos en el segundo plano de análisis, ahí sí, obviamente, la razón médica o científica podría llevar a que una persona válidamente se niegue a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus o contra cualquier vacuna, esto es medio genérico. Y es interesante tener esto en cuenta, me olvidé de decirlo, porque la ley argentina no prevé excepciones a la vacunación obligatoria que se prevé para ciertas vacunas que están previstas en el calendario oficial. Entonces, en el calendario nacional. Entonces es interesante tener en cuenta que también puede haber legítimas
razones por las cuales una persona pueda negarse a la inoculación y que tienen que ser evaluadas en cada caso concreto. Obviamente que si estamos invocando razones de salud, o sea, si por ejemplo la autonomía de la voluntad, a su vez, el ejercicio de la autonomía de la voluntad, a su vez se basa en una cuestión de salud, deberá acreditar esa persona realmente que esa vacuna puede perjudicarla o no es segura o lo que sea en base a la evidencia científica. Nosotros no podemos hacer una respuesta genérica y no evaluar en el caso concreto. Cada persona en particular habrá que evaluarse. Eso es lo que le podría decir a Patricia. No sé si le respondí bien la pregunta, pero bueno, que cualquier cosa me diga por privado si quiere que sigamos charlándolo. Pero por eso diferenciar los distintos planos en los cuales se puede dar esta discusión. Entiendo que claramente si la seguridad, la eficacia o razones médicas están de por medio, eso debe prevalecer sobre todas las otras razones, ¿no? Sobre objeción de conciencia, todo el resto de las razones, obviamente que es mucho más importante, no hay que sacrificar a un individuo en pos del bien común, sino que simplemente si la argumentación es el ejercicio, yo no quiero, el no quiero versus el no quiero porque no quiero, no sería un argumento válido si no está sustentado en otro tipo de argumentación. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Perfecto. Bueno, es posible que pueda haber quedado alguna pregunta formulada en el último tramo, se las vamos a hacer llegar, del mismo modo que hicimos en el encuentro anterior. Tienen acceso a la plataforma también los disertantes, con lo cual queda la posibilidad de continuar la comunicación, incluso ampliar las reflexiones que se iniciaron con estas preguntas. Vamos a dar por cerrado este segundo bloque y le voy a dar la palabra nuevamente a nuestro presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Renato Ravivaldi, para el último segmento. Renato, ¿deberías habilitar el micrófono, por favor? Ahí está. Gracias, Diego, por la coordinación. Gracias a los expositores. Me voy a permitir en este carácter de coorganizador de hacer una breve pregunta a cada uno de los tres expositores. En relación a Marcelo, cuando hablabas del tema de la prioridad ante recursos escasos, te pregunto cómo ves lo que se ha dicho también en la discusión reciente por parte de distintos teóricos, filósofos, juristas, médicos, que el punto de vista debería ser no la edad, no la supervivencia esperable, ni de corto ni de largo plazo, sino el estado clínico de la persona. Entonces, desde esa variable, ver ante una situación dilemática de recursos escasos a quién se da la prioridad. La pregunta que le dirijo a Eduardo, en algún momento de tu exposición, vos planteaste que el mundo es visto como un espacio hostil, y mi pregunta es si no será que somos los sujetos que hemos actuado de una manera acaso irresponsable o abusiva, los que hemos generado una situación como la que hoy vivimos, y esto evidentemente exige en este ir a las cosas, ir a poner el centro de la escena en la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Si no cabe un cambio de paradigma al respecto. Y en cuanto a la exposición de Daniela, en tu último tramo, cuando vos hablaste de los argumentos éticos que podrían plantearse alrededor de vacuna sí, vacuna no, cuando abordaste la cuestión de la objeción de conciencia, no sé si te entendí bien, pero me pareció escucharte que si
hubieran razones que avalen por convicciones filosóficas o religiosas una determinación de no aceptar la vacuna, las razones de bien común o de derecho de tercero debería prevalecer. Fíjate que en algunos de los supuestos tan estudiados en la jurisprudencia comparada, como ser el de los testigos de Jehová, o incluso en el caso argentino, el famoso precedente Portillo sobre la objeción de conciencia al servicio militar, ¿no te parece que en esos casos la respuesta ha sido de darle prevalencia a la objeción de conciencia basada en estas razones filosóficas o religiosas? Bueno, con estas tres preguntas les dejo la palabra sucesivamente a los expositores. Muchas gracias, Renato, por el comentario y la pregunta. A ver, acá confrontan dos tipos de análisis o de criterios. Uno es la probabilidad de supervivencia a corto plazo, es decir, la probabilidad de superar esta enfermedad, el COVID. La otra es la expectativa de vida de supervivencia a largo plazo. Este segundo criterio claramente le daría una ventaja estadísticamente a las personas más jóvenes. Pero el criterio de supervivencia a corto plazo también, de manera más limitada, en términos generales, las personas jóvenes, todo lo demás igual, van a estar en mejores condiciones de beneficiarse del recurso escaso. Yo creo que la idea de supervivencia a largo plazo tiene a su favor algunos argumentos filosóficos. Yo creo que en una situación de posición original, creo que consideraríamos justo privilegiar a las personas que han vivido menos, que son las que en definitiva, cuando uno analiza la supervivencia a largo plazo, son las que van a terminar preponderando. Pero creo que tiene dificultades de implementación. No resulta tan fácil en todos los casos comparar cuál es la supervivencia a largo plazo. Y además tiene el problema de que la gente, de alguna forma, como dije antes, ocultaría su historia clínica, porque es como declarar en su contra. De modo que el criterio de supervivencia a corto plazo, es decir, beneficiarse de este recurso escaso, aparece ahí como atractivo. Y en este punto yo creo que hay una coincidencia con lo que vos decías, Renato, con dos salvaguardas que son, creo que tiene que haber una prioridad para el personal de salud por razones instrumentales, porque además por lo que se sabe, por lo que se dice desde el Ministerio de Salud, el problema más grave no sería en una situación de colapso la falta de respiradores, es decir, de aparatos, sino de equipos médicos para operar. Entonces eso hace que sea particularmente importante proteger al personal de salud. Y la segunda excepción es que yo creo que hay que tener una prioridad para los niños. No creo de todas formas que esto vaya a terminar siendo demasiado relevante, porque en la inmensa mayoría de los casos no hay niños que lleguen a una situación tan grave como para requerir respiradores. Pero creo que la afirmación de un principio de, digamos, los únicos privilegiados son los niños, me parece que es importante en una situación como esta. Muchas gracias, Marcelo. Eduardo. Sí, gracias, Diego. Gracias, Renato, por la pregunta. Muy buena reflexión desde el punto de vista también de la fenomenología, ¿no es cierto? Ir a las cosas que yo menciono permanentemente y que es un poco el sustrato filosófico de la corriente que adhiero. Bueno, vos hablabas, Renato, de un tema muy interesante, es decir, la hostilidad del mundo, ¿no es cierto? Yo lo analizo desde el punto de vista de los criterios axiológicos de la gología.
cuando hablaba de el mundo hostil, me refiero específicamente al plano de coexistencialidad, ¿no es cierto? Vos sabés bien, y todo el público lo debe saber, que Cosio elaboraba esta diferenciación a través de 3 planos coexistenciales: el mundo, la persona y la sociedad. De tal manera que cuando yo me refería a este estado de necesidad, desde el punto de vista local y mundial prácticamente, yo me refería a ese principio ordenador que es, a ese principio descriptivo de la fenomenología, que es la verificación de la hostilidad del mundo. Es decir, obviamente que está hecho por sujetos de carne y hueso y por personas, sí, no cabe duda. Yo lo analicé desde el punto de vista simplemente de la diferencia que hace Cosio de estos 3 planos coexistenciales, que yo creo que siguen siendo un parámetro muy bueno para el análisis de esta pandemia, porque al hablar de valores jurídicos se está hablando de toda esta problemática del mundo, de la persona y de la sociedad, que es el conjunto de todo lo que estamos viendo, lo que estamos hablando. De tal manera que ahí vemos los valores de autonomía como un factor de ampliación de libertad, y los valores de heteronomía que como van cerrando esa ampliación de libertad. De tal manera que yo creo que es un buen instrumento o una buena herramienta como para seguir elaborando algún tipo de respuesta frente a la pandemia mundial. Muchas gracias, Eduardo. Por último, le paso la palabra a Daniela. Ahí está. Renato, sí, como vos dijiste y como escuchaste, yo lo que quise decir cuando hablé de los argumentos de carácter ético es que la mayoría de la doctrina es coincidente en señalar que la doctrina y jurisprudencia, ¿no?, en señalar que la objeción de conciencia encuentra su límite cuando hay cuestiones de hay afectación a derechos de terceros, puede llegar a haber afectación a derechos de terceros y al bien común. Vos bien mencionaste en tu pregunta el caso de los testigos de Jehová, pero en el caso de los testigos de Jehová es distinto de la vacunación, porque ahí en el caso de los testigos de Jehová lo que se hace es una decisión sobre el propio cuerpo que no afecta a terceros. Entonces ahí, en ese caso, en ambos fallos, tanto Bahamondes como Albarracín, la Corte dice, digamos, o falla diciendo que la persona tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia porque no habría una afectación a esos derechos de terceros. La actitud tanto de Bahamondes como de Albarracín no afecta a derechos de otras personas. De hecho, ahí justamente en muchos votos se habla de esto. Distinto sería si afectase a derechos de terceros o al bien común, en ambos fallos. Portillo podría ser capaz que el caso que más se le asemeja, en donde hay un bien público, digamos, en juego, pero en Portillo no nos olvidemos que se trata del servicio militar obligatorio, y lo que estaba en discusión, o sea, Portillo se negaba a hacer el servicio militar obligatorio, y en ese sentido entiendo yo que el bien público, si bien, o sea, obviamente que el servicio militar obligatorio se fundaba en una idea de defensa de la nación, digamos, o posibilidad de defensa de la nación, no estaba tan presente, no era una amenaza presente, primero y principal, y segundo, a Portillo se le da la posibilidad de hacer un trabajo, digamos, secundario en el ejército y no ir y armarse. Entonces le daba una forma de salvar su objeción de conciencia y a su vez aportar al Estado, a la nación, digamos. Entonces, en ese sentido, entiendo yo que cuando hablamos de objeción de conciencia y vacunación es un caso muy particular que no se ha planteado en los tribunales, o por lo menos que yo tenga conocimiento, y que puede llegar a plantearse porque hay creencias o estilos de vida naturistas que justamente que llevan a que una persona asuma esta postura, y es un caso difícil de resolver. Tal vez una opción sea privilegiar el bien común en desmedro de la objeción de conciencia. Tal vez otra opción sea conciliar derechos, digamos, derechos en juego, y podría ver cómo esa persona que es objetora de conciencia puede asimismo preservar la salud de otras personas, por ejemplo, a través de una conducta alternativa, como podría ser su aislamiento.
no sé, en otros países se prevé, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno mira legislaciones de países, en estados de Estados Unidos, uno ve que la objeción de conciencia, por ejemplo, puede ejercerse, y en este caso los chicos, que justamente a quienes se les destina la mayor parte del calendario de vacunación oficial, los chicos permanecen en sus casas y no van, se les impide ir al colegio. No es que se los inocula forzosamente. Bueno, acá tal vez una opción, estamos hablando siempre del coronavirus, ¿no? Pero podría pensarse una opción de ver una conducta alternativa para salvar esa objeción de conciencia del objetor, de dejar a salvo, ¿no?, esa objeción de conciencia del objetor, y a su vez que no se ponga en riesgo la salud de terceros, ¿no? Es un caso para discutirlo, súper polémico, pero me pareció bueno traerlo a colación, para que justamente quienes estén del otro lado nos escuchen y reflexionen sobre el tema. Muchas gracias nuevamente. Yo me voy despidiendo, les agradezco a todos los que nos estuvieron siguiendo durante estas casi 2 horas. Le agradecemos mucho por la presencia. Repito por última vez la posibilidad de obtener un certificado de asistencia llenando el formulario que está a mano en el link, y le dejo la palabra para cerrar el encuentro a Renato Ravivaldi. Ahora sí. Hay que aprender, hay que hacer un curso acelerado de esto. Bien, muchas gracias de nuevo a los 3 expositores. Vamos cerrando entonces ya el ciclo, este segundo encuentro. Como dije, el próximo martes a las 18 horas vamos a tener la presencia de Elina Ibarra, Luciana Álvarez y Leonardo Pucheta. Elina es de la Universidad de Buenos Aires, Luciana de la Universidad de Mendoza y Leandro Pucheta de la UCA de Buenos Aires. Con eso entonces vamos a dar por terminado este ciclo. Es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes estas reflexiones. Uno se va muy enriquecido, se va con un montón de ideas anotadas, y por supuesto que, como ya lo he dicho en el primer ciclo, ojalá que de aquí salgan algunas reflexiones por escrito que después puedan seguir siendo compartidas desde el ámbito de la asociación y para todos los que se ocupan de estos asuntos. Y los esperamos el martes. Gracias a los 3 expositores. Desde aquí un aplauso virtual, y bueno, nos estamos viendo. Pueden abrir los micrófonos para despedirse y saludarnos. Los felicito y les agradezco también, Marcelo, Eduardo, Daniela, si quieren abrir el micrófono en este instante para saludar. Muchísimas gracias, hasta siempre. Gracias a todos. Espero que les haya servido. Ya está, Diego, ya